Arranca la fase 3 para la provincia de Ciudad Real con novedades como las reuniones con un máximo de 20 personas o el 75% del aforo en bodas, lugares de culto o terrazas. El Boletín Oficial del Estado publica todas las condiciones para el uso obligatorio de mascarillas y confirma la multa de 100 euros por no llevarlas en los casos de cumplimiento obligatorio. Manos Unidas Membrilla se suma a la campaña de emergencia sanitaria para frenar el coronavirus en el tercer mundo, con el fin de ayudar a cubrir las necesidades básicas de los más desfavorecidos. El Centro San León de Membrilla acoge el punto de inclusión digital para ofrecer ayuda y asesoramiento en los trámites online con la Administración, con el fin de romper con la brecha digital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Membrilla Televisión. A partir de este lunes, las provincias de Ciudad Real, Toledo y Albacete entran en fase 3 de desescalada, al igual que la Comunidad Valenciana, las áreas de Cataluña Central y Girona, las provincias de Burgos, Palencia, León, Zamora y Valladolid, así como la ciudad autónoma de Ceuta. Más de la mitad de la población española estará en fase 3, un nuevo paso hacia la llamada nueva normalidad, con más apertura en las medidas. Se las detallamos. En primer lugar, en lo referente a la movilidad, se podrá circular por la provincia respetando siempre las medidas de seguridad e higiene en grupos de un máximo de 20 personas, excepto en el caso de personas convivientes. Además, se prevé el funcionamiento de todos los servicios de transporte público, urbano e interurbano, al 100%. Por otro lado, el desplazamiento a otra parte del territorio nacional solo se podrá realizar por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de personas dependientes, causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Por el momento se está a la espera de conocer si se permite la movilidad entre todas las provincias de Castilla-La Mancha en fase 3, como lo es actualmente entre Cuenca y Guadalajara. Las bodas podrán celebrarse en cualquier instalación, públicas o privadas, al aire libre o espacios cerrados, siempre que estos no superen el 75% de su aforo. El número máximo de asistentes se fija en 150 personas al aire libre y 75 en espacios cerrados. También los velatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de 50 personas si son al aire libre o de 25 si son en espacios cerrados, sean o no convivientes. Para los lugares de culto, la fase 3 indica que los lugares de ceremonia deberán estar limitados al 75% de su aforo permitido. Se podrá abrir el interior de los locales con una ocupación del 50% del aforo y separación mínima de 2 metros. Las terrazas podrán ocupar hasta el 75% de su aforo y se abre la posibilidad de que se utilicen las barras para consumir de pie, siempre que los clientes puedan mantener la distancia de seguridad. Se permite la apertura de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere un tercio del aforo. La pista de baile no se podrá utilizar, pero se puede emplear el espacio para colocar mesas. Los cines, teatros y auditorios deben continuar preasignando las butacas y su aforo pasa a ser del 50% de la capacidad habitual. En los espectáculos al aire libre, el máximo son 800 personas o la mitad del aforo permitido, y las salas de conciertos podrán abrir al 33%. En los museos se podrán realizar actividades con el 50% de la capacidad de cada sala. Las visitas guiadas o las actividades con varias personas deberán garantizar la distancia de seguridad y el máximo por grupo será de 20 personas. El aforo máximo de las tiendas queda en el 50% y ya se puede volver a utilizar las zonas comunes de los centros comerciales también al 50%. En cuanto al deporte, además de las instalaciones al aire libre, ya se pueden utilizar las cerradas. La fase 3 permite grupos de hasta 20 personas, siempre con el aforo limitado a la mitad, y se permite el uso de los vestuarios y las duchas. Los deportistas federados no profesionales regresan a los entrenamientos en grupo, pero con un máximo de 20 personas y evitando el contacto físico. Y por último, les recordamos que el uso de mascarilla continuará siendo obligatorio con la misma normativa que rige hasta ahora.
El Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado miércoles todas las condiciones para el uso obligatorio de mascarillas que ya fueron anunciadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Al mismo tiempo, el BOE confirma también la multa de 100 euros por no llevarlas en los casos de cumplimiento obligatorio. El uso de mascarillas ha quedado reflejado en el último BOE publicado. Después de las informaciones adelantadas el pasado martes por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el Boletín Oficial del Estado se ha encargado de confirmar y recoger este miércoles todas las normativas relativas al uso obligatorio de mascarillas y su correspondiente multa de 100 euros. La mascarilla deberá usarse en todos los transportes, incluidos los particulares, entre no convivientes, en los espacios abiertos, la vía pública y los lugares cerrados de uso público, siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros establecida en la nueva normalidad. El uso de la mascarilla se basa en dos pilares fundamentales: la convivencia con otras personas y la distancia de seguridad. La convivencia con las personas quiere decir que no es obligatorio cuando digamos que van personas de la misma familia, padre, madre, hijos. Cuando van juntos no es obligatorio el uso de la mascarilla, ni cuando van digamos de paseo, ni cuando van utilizando un vehículo. En caso de que hubiera alguna persona que no está en el núcleo de convivencia, en el núcleo familiar, entonces siempre es obligatorio el uso de mascarilla. La principal novedad que recoge el documento reside en que la mascarilla no será obligatoria cuando se practique deporte individual al aire libre como correr o ir en bicicleta. Otra excepción será para los menores de 6 años, personas con enfermedades o dificultades respiratorias o cualquier otra enfermedad o alteración de conducta o dependencia que dificulte su uso, y actividades con las que no sea compatible, como beber o comer, así como fuerza mayor y situación de necesidad. Las excepciones en cuanto a la edad son los menores de 6 años, y también no es obligatorio cuando cuando la persona que lo utilice tiene alguna enfermedad que le impide llevarla, como puede ser asma o cualquier problema respiratorio. Esto siempre es recomendable que tenga un informe médico, que vaya con un papel del médico que así lo atestigue. Y cuando estemos realizando un tipo de actividad, por ejemplo física, y vayamos solos. Por otro lado, el subinspector jefe de la policía nos recordaba que es importante que entre todos respetemos las normas de higiene públicas. Abandonar los guantes o mascarillas en la vía pública es un comportamiento incívico que, además de atentar contra el medio ambiente, también puede suponer un riesgo de contagio. Acciones que, como apuntaba el agente, también conllevan sanciones. Hay una ordenanza de limpieza, claro, y todo eso iría incluido ahí. Mascarilla y guantes, al ser un elemento de protección, digamos que tenemos que tener incluso más cuidado. No se debe tirar nada a la vía pública, pero estos objetos que posiblemente pueden ir contaminados o lo utilizamos para no contaminarnos nosotros, es siempre necesario tirarlos a un contenedor. No tenemos ningún recipiente, como por ejemplo como en los hospitales, para utilizar o echarlo directamente o específico para eso. O sea, tenemos que utilizar o bien en casa la basura orgánica, o bien un contenedor de calle, pero claro, nunca en tirarlos a la calle, porque la sanción es incluso más grande, que así creo recordar que no llevar la mascarilla. Frente al coronavirus es esencial seguir las principales medidas de prevención. El lavado de manos y el distanciamiento físico, junto a la adecuada utilización de la mascarilla, son claves para evitar la propagación del virus. Un uso incorrecto de la mascarilla puede generar más riesgo de contagio, por lo que es importante seguir las recomendaciones sanitarias. Se las recordamos. En primer lugar, y antes de colocar la mascarilla, debemos lavarnos las manos de manera minuciosa. El lavado de manos frecuente con agua y jabón o solución hidroalcohólica es la mejor medida para la prevención del coronavirus, pero además es esencial hacerlo correctamente. La doctora Olga Mediano, neumóloga del Hospital Universitario General de Guadalajara, nos muestra la técnica correcta que también debemos seguir antes de ponernos la mascarilla. ¿Cómo realizar un exhaustivo lavado de manos? Lo primero es que debemos hacerlo con abundante jabón y durante al menos unos 60 segundos. Debemos lavar bien las palmas, también el dorso de la mano. No debemos olvidar lavar entre los dedos
los pulpejos, de esta forma lavamos también las uñas, los pulgares y las muñecas. Realizando esta acción durante unos 60 segundos tendremos un perfecto lavado de manos. A continuación debemos tomar la mascarilla por las gomas, evitando tocar el resto de la superficie, colocándola sobre la cara con la zona azul hacia afuera y el alambre arriba. Esta pieza metálica nos permite adaptar la mascarilla a la forma de nuestra nariz. Importante, cubrir nariz, boca y barbilla. Otra recomendación, evitar tocar la mascarilla mientras la llevemos puesta. Para retirarla debemos coger las gomas sin tocar la mascarilla, desecharla en un cubo y nuevamente lavarnos las manos. No olvidemos, la mejor medida de protección es el lavado de manos frecuente con agua y jabón durante unos 40 segundos o con solución hidroalcohólica con capacidad virucida, especialmente después de haber tocado superficies que pudieran estar contaminadas o en un lugar de uso común como el supermercado o el lugar de trabajo. Mantener la distancia de seguridad, evitar tocarse la cara y realizar un uso correcto de la mascarilla. El Centro de Estancias Diurnas de Membrilla permanece cerrado a sus usuarios desde que se decretara el estado de alarma. Con el fin de continuar prestando un servicio a nuestros mayores, desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento se está desarrollando un plan de atención a personas en sus domicilios. Para hablarnos de este proyecto hemos estado con María Ángeles López, directora del Centro de Día. En un principio, esta idea surgió para reanudar de otra forma la rehabilitación y estimulación que estaban recibiendo los usuarios del servicio de estancias diurnas anteriormente a la pandemia del COVID, puesto que de momento no está previsto la apertura del centro tal y como lo conocíamos. El objetivo es frenar el deterioro tanto físico como cognitivo que han tenido estos meses, además de volver a estimular a aquellas personas con enfermedades degenerativas crónicas como Parkinson o Alzheimer, que ya de por sí tienen un deterioro grave y necesitan atención. Las trabajadoras que están desempeñando este servicio son la fisioterapeuta, la terapeuta ocupacional y las auxiliares del centro de día. Y como te digo, como se está prestando esa atención tan amplia, pues va desde apoyos en los paseos a personas pues que no tienen familiares que puedan pasear con ellos, van también hay auxiliares que van todas las mañanas y hacen un poquito de gimnasia, gerontogimnasia que se llama, que es una gimnasia adaptada a mayores. Y luego sí que en los casos un poquito más difíciles, pues va la fisioterapeuta con un auxiliar, pues para un poquito realizar esa rehabilitación para la movilidad que han perdido. Y por otra parte va también la terapeuta presencialmente, ella sin auxiliar ni nada, y ella es la que lleva a cabo todas las actividades de estimulación cognitiva con personas que tienen enfermedades más crónicas como Alzheimer, Parkinson y demás. Las profesionales que están prestando atención en los domicilios cuentan con todos los equipos de protección y seguridad para no tener ningún contagio entre domicilios. Llevan una bata protectora de tejido TNT encima de su uniforme y que se quedará en cada casa que visiten. Guantes nuevos para cada domicilio, gel desinfectante, mascarillas y pantallas faciales. Esta es la misma protección con la que han contado las auxiliares de ayuda a domicilio de Membrilla. Un proyecto que en el tiempo que lleva desarrollándose está resultando muy positivo, tal y como asegura la directora del centro. La respuesta es muy buena por todas las partes. Y bueno, y también ellos les estamos un poquito ayudando a los usuarios y a las familias a que empiecen a tomar un poquito de contacto con el mundo exterior, porque hay muchísimo miedo también por parte de los mayores. Y bueno, pues por lo menos al tener un poquito de contacto, pues pienso que les va a ser un poquito más fácil luego volver a salir y volver a hablar con otras personas, porque muchos de ellos es el único contacto que tienen, las auxiliares que van de aquí del centro. Entonces, bueno, es importante que empiecen a retomar contacto con alguna persona en el día a día. Las personas beneficiarias de este plan de atención son los usuarios del Centro de Estancias Diurnas que han accedido a recibir este servicio. Los que decidieron que no han recibido material del centro con actividades, pautas de movilidad o tablas de ejercicios para continuar con la estimulación en sus hogares. En este momento son 23 las personas que están recibiendo en sus domicilios este servicio, que por el momento se continuará prestando hasta que las autoridades competentes decidan reabrir el centro.
Manos Unidas Membrilla se ha sumado a la campaña de emergencia sanitaria para frenar el coronavirus en el tercer mundo, un proyecto que servirá para dar respuesta a todos aquellos países que son más vulnerables a esta pandemia con consecuencias devastadoras. Nos lo cuenta Alicia Espinar, voluntaria de Manos Unidas Membrilla. El coronavirus está golpeando a los países más pobres de la Tierra, provocando consecuencias devastadoras entre los más vulnerables, aquellos que viven en los lugares más desfavorecidos y que son incapaces de afrontar una pandemia de este calibre. Países que cuentan con sistemas de salud muy débiles o inexistentes, dificultad para acceder al agua y las medidas de higiene fundamentales para frenar el contagio, población hacinada y hambre y malnutrición que incrementan la mortalidad. Conscientes de ello, Manos Unidas Membrilla ha decidido crear una campaña de recaudación donde cualquiera que así lo desee pueda colaborar haciendo su aportación. Se dice mucho en la televisión que esta pandemia nos iguala, pero no es real, no es verdad. O sea, esta pandemia no nos iguala, nos va a diferenciar muchísimo más, las desigualdades se van a acentuar mucho más y nosotros queremos intentar de alguna manera ayudar a que eso no sea tan grave, porque sí que es cierto que los países subdesarrollados son muchísimo más vulnerables que por ejemplo, nosotros. Por ejemplo, España no es tan vulnerable ante esta crisis mundial como, por ejemplo, pues son otro tipo de países que pues simplemente no tienen acceso, por ejemplo, al agua potable. Esta campaña se suma a la que se está desarrollando desde Manos Unidas a nivel nacional como respuesta a las peticiones de ayuda que están recibiendo desde muchos de los casi 60 países en los que trabaja. Así, con el fin de acercarse a la población de Membrilla, la organización ha elaborado un vídeo para concienciar sobre la emergencia y necesidad que sufre el tercer mundo, especialmente en estos momentos. Desde Manos Unidas Membrilla pensamos a lo mejor darle una difusión un poquito más cercana en ese sentido para pues, que llegase un poquito más a las casas de Membrilla. Y entonces decidimos hacer pues una especie de vídeo un poco más a lo mejor explicativo sobre los problemas reales pues que se están presentando en los países subdesarrollados a raíz de esta pandemia. Y nada, de ahí nació la idea de crear este vídeo. Para colaborar podrán hacerlo bien a través del número de cuenta de Manos Unidas Membrilla o mediante Bizum al teléfono de Asun Alcaide en el 658-986-867 o bien al de Alicia Espinar en el 618-025-097. El total de la recaudación irá destinado íntegramente a paliar las consecuencias derivadas del coronavirus, ayudando así a cubrir las necesidades básicas de los más desfavorecidos. Con muy poco entre todos podemos ayudar a construir un mundo mejor y contribuir a eliminar las desigualdades que a raíz de esta pandemia se han visto mucho más intensificadas. El Centro San León de Membrilla acoge el Punto de Inclusión Digital, un espacio de impulso y capacitación digital para la ciudadanía en el que podrán realizar diferentes trámites online, obtener el certificado electrónico, darse de alta en Wi-Fi Go, entre otras cosas. Hablamos con la monitora responsable, Inmaculada Gutiérrez. Los puntos de inclusión digital son un servicio que están a disposición de los ciudadanos y que tienen su origen en los anteriores centros de Internet. Son espacios en los que se fomenta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y desde los que se ofrecen diferentes servicios que se pueden llevar a cabo de manera telemática con la Administración. Además, para cumplir con el objetivo de reducir la brecha digital, los puntos de inclusión se constituyen también como espacios de capacitación e impulso digital para la ciudadanía. En Membrilla se encuentra instalado en el Centro San León e Inmaculada Gutiérrez es la monitora responsable. El punto de inclusión digital es un servicio que está a disposición de los ciudadanos para cualquier trámite que tengan que hacer a través de Internet. Entonces nosotros estamos para darles apoyo y, si fuera necesario, formación. Ahora mismo estamos con el tema de la clave permanente, solicitando la clave permanente y todas esas cosas, autofirma, todas esas gestiones que hay que hacer
que la gente a lo mejor encuentra un poco tediosas o incluso complicadas, que no lo saben hacer, no saben qué requisitos, no saben qué necesitan. Un aspecto fundamental que caracteriza a los puntos de inclusión digital es su apertura a las personas con mayores necesidades de adaptación y accesibilidad a las tecnologías de la información y las comunicaciones, garantizando así la igualdad de oportunidades. Sí, es una cosa que estaba ahí, pero ahora ya se ha manifestado de forma más que evidente. Entonces, esto ha venido para quedarse. De hecho, el tema de la administración digital y todo eso ya se estaba avanzando mucho, se iba a imponer, pero ahora ya es súper necesario pues, el tener que hacer todo, prácticamente todo, a través de Internet. Cualquier persona que necesite ayuda en sus trámites online o tenga dudas sobre la obtención del certificado clave, alta o utilización de Wi-Fi Go podrá ser atendida en el Centro San León consultando previamente en los teléfonos 926 64 80 22 o en el 926 63 60 41 de lunes a viernes en horario de mañana. El pasado domingo, la parroquia de Santiago el Mayor de Membrilla acogía la celebración del Corpus Christi. Este año, al igual que ha sucedido con otras festividades destacadas en el calendario, se ha tenido que adaptar a las circunstancias actuales, suprimiendo la procesión y realizando en su lugar un pequeño recorrido por el interior del templo. Se lo contamos. La celebración del Corpus Christi es una de las fechas más señaladas del año, donde la Iglesia Católica conmemora el sacramento de la Eucaristía. En esta ocasión, al no poder celebrarse la tradicional procesión con la custodia de la parroquia de Santiago el Mayor, una de sus piezas más valiosas, que data del siglo XVII, se optaba por realizar un pequeño recorrido por el interior del templo. Al finalizar la misa, don Raúl López de Toro se acercaba a las puertas de la parroquia para bendecir a todo el pueblo de Membrilla. Después de la misa, antes de terminar, porque propiamente es la procesión final, la procesión del Corpus, pues hemos hecho un recorrido por el interior de la parroquia, que hemos puesto en el suelo también pues unas hierbas aromáticas para que huela bien, como hacen en Toledo también, y en la puerta hemos dado la bendición, he querido dar la bendición a todo el pueblo de Membrilla, al norte, al sur, al este y al oeste, pues para que de esa manera el Señor nos bendiga en este día del Corpus. Luego ya hemos vuelto por aquí, por el otro pasillo, y arriba en el altar también hemos dado la bendición, como los que nos han visto a través de Membrilla Televisión han podido también pues ver. El sábado, en la víspera del Corpus Christi, se celebraba en la parroquia de Santiago el Mayor una misa en honor a San Antonio, en la que se repartían los tradicionales panecillos. Posteriormente tenía lugar la vigilia de oración de la adoración nocturna, a la que asistieron más de 140 personas integradas en este movimiento de oración de la Iglesia. Un Corpus Christi diferente con el que se cerraba la fase 2 de desescalada. Esta semana comenzamos una nueva con mayor flexibilidad en las medidas. Bueno, pues en la fase 3 ya tendremos un aforo del 75%, aunque tenemos que seguir guardando las distancias, con lo cual ya anuncio que pueden pasar 200 personas. Ahora mismo pueden pasar 150, decir que nunca lo hemos completado, pero que, por ejemplo, el día de San Antonio, cuando repartimos el pan de San Antonio, ya casi llegamos a 142, con lo cual, bueno, pues ya estaba la Iglesia prácticamente a tope. Yo espero que poco a poco recuperemos esa normalidad y aunque tengamos que seguir llevando las mascarillas, lavarnos las manos con el gel, bueno, pues guardando las distancias, yo creo que ya vayamos perdiendo el miedo y que poco a poco pues acudamos a la vida normal. Y para despedirnos les dejamos con el vídeo elaborado por Manos Unidas Membrilla dentro de la campaña de emergencia sanitaria para frenar el coronavirus en el tercer mundo. Les deseamos un feliz comienzo de fase 3 y ya saben, protéjanse para proteger a los demás. Muchas gracias.